eh, se entiende que lo último que ustedes han visto, han trabajado durante todo el curso son las ecuaciones de Maxwell, porque la ley de Gauss es una de las ecuaciones de Maxwell. La ley de Gauss magnética es otra ecuación de Maxwell. La ley de Ampère, que es la que hemos visto hasta los momentos, también es una de las ecuaciones de Maxwell. Y finalmente la otra es la ley de Faraday. Entonces, esas cuatro ecuaciones son las que conforman el compendio de relaciones útiles que se utilizan en electromagnetismo y se conocen como ecuaciones de Maxwell. Eh, por lo general, la última parte del curso son con aplicaciones, eh, barras en movimiento, espiras en movimiento, campos magnéticos y eléctricos cambiantes o que cambian con el tiempo y que te generan campos magnéticos y campos eléctricos según sea el caso. Y también aplicaciones en circuitos eléctricos. En este caso deberíamos trabajar el RCL, circuitos LC y circuitos RL como primera aproximación, bueno, primera aproximación no, como aplicación de las ecuaciones de Maxwell, además de un concepto que ustedes habrán visto o van a ver en electrónica, en electricidad, que son la fuerza electromotriz, la famosa FEM, pues, que es un voltaje inducido producto a campos magnéticos, o mejor dicho, a flujos magnéticos que dependen del tiempo. ¿Okay? ¿Qué más les iba a comentar? La clase de mañana va a ser trabajar con Octave, como lo hice con el grupo de Física 3 ayer, pues. Se discutió un problema, me dio chance de hacer unas instrucciones para generar una respuesta del programa y con ustedes pienso hacer lo mismo el día de mañana, pues. Fíjense, para la clase de hoy vamos a ver dos videos que están relacionados con ley de Faraday, ley de Lenz y lo que es el concepto de inducción electromagnética y su relación con la FEM inducida. Es importante tener presente esto porque a pesar de que es una ecuación o dos ecuaciones, la importancia que tiene a nivel del electromagnetismo clásico es importantísima, pues, porque ustedes se van a dar cuenta que, que un campo magnético que cambia con respecto al tiempo o un flujo magnético que cambia con respecto al tiempo genera un voltaje. Y ese voltaje va a oponerse a ese cambio producto a la variación del flujo respecto al tiempo. Y eso es importantísimo porque te permite explicar muchos fenómenos de la naturaleza, pues. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con la clase con los videos que les voy a colocar a ustedes ahora. Fíjense, vamos a colocar este primer video que me llamó mucho la atención porque es desarrollado por una universidad española y en el área de presentar recursos didácticos, los españoles nos llevan una morena, pues. Lo que son los españoles, los argentinos y los mexicanos tienen un desarrollo de materiales didácticos muy, muy interesantes que pueden ser empleados a cualquier nivel de estudio. Y también están los colombianos, pues. Lamentablemente lo que es Ecuador, Perú, Bolivia, Chile también está empezando a desarrollar material instruccional, pues. Y Venezuela no se han dedicado a hacer eso. Esperemos que con esta forma de trabajar a distancia podamos de alguna manera potenciar eso, que las universidades como la Simón Bolívar, la Central,
la UDO, Luz, la UCLA, las verdaderas universidades, pues no esas universidades del gobierno nuevas que no hacen nada, pues, que no producen nada, eso es mentira que producen. Claro. Podamos formar una cadena de producir este tipo de contenidos, pues, contenido preciso, de una duración corta. Por ejemplo, dura 8 minutos, pero es porque explica todos los conceptos. El otro video dura 4 minutos, es más sencillo porque explica uno solo. Pues. Entonces no vamos a perder más tiempo y vamos a ver el material. Pues. Quisiera por favor que le prestaran atención porque cualquier cosa que no se entienda se va a explicar en el pizarrón. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del curso 0 de Física de la Universidad Rey Juan Carlos. Y en este vídeo vamos a tratar los temas de las leyes de Faraday, de Lenz, la fuerza electromotriz y en general hablaremos también de la inducción electromagnética. Empezaremos por un concepto, que es el de flujo magnético. Para dar una idea de lo que es esto, miremos esta ilustración. Por el plano amarillo pasan ciertas líneas de campo magnético que son perpendiculares a la superficie. Si contamos el número de líneas perpendiculares, obtendremos el flujo magnético que atraviesa dicha superficie. Ahora probemos a inclinarla. Obtendremos otro cierto número de líneas perpendiculares porque ahora hay un ángulo. Es decir, las componentes de este campo magnético que son perpendiculares al plano nos darán la cantidad total de flujo magnético. La definición matemática precisa es la siguiente. Vemos que la integral, en este caso, es sobre una superficie, que en el dibujo aparece marcada con una línea negrita, y que dentro de la integral aparece un producto escalar entre campo magnético vectorial y componente perpendicular a la superficie. Si simplemente resolvemos ese producto escalar, vemos que lo que resulta es la integral numérica de la componente perpendicular del campo, integrada en toda la superficie. Las unidades de campo magnético son los Webers, que por análisis dimensional vemos que son simplemente teslas por metro cuadrado. Veamos ahora un ejemplo sencillo de cálculo de flujo magnético. Como ya vimos en el anterior vídeo, un hilo infinito de corriente crea un campo magnético a su alrededor. Si la corriente que transporta el hilo es de 1 amperio, colocamos una superficie cuadrada de 4 metros cuadrados a 3 metros de dicho hilo, aplicando simplemente la definición de flujo magnético y recordando que en este caso el campo magnético es perpendicular a como hemos colocado la superficie por construcción, con la regla de la mano derecha obtendremos que lo que hay que resolver simplemente es la integral numérica. Es destacable que como el campo magnético es perpendicular a la superficie, aquí no hay vectores en ningún sitio, solamente tratamos con una integral numérica. Entonces descomponemos la integral de superficie en dos integrales lineales, las coordenadas x y en la coordenada y, siendo x e y los ejes usuales, y los límites de integración son los siguientes. Para y, entre 3 y 3 más 2. En el dibujo vemos que como la superficie está a 3 metros del cable y la parte inferior está a 3 metros, la superior estará a 3 más 2, que es lo que mide la superficie en la que estamos integrando. Para la variable x, si colocamos el origen de coordenadas en el extremo izquierdo de la superficie, el rango de integración estará entre 0 y 0 más 2, que de nuevo es el ancho de la superficie por construcción. Tenemos que integrar esta expresión y es destacable que la integral en x es inmediata, porque la expresión de campo magnético solo depende de y, como vemos en la expresión de campo magnético, ya que originalmente solo dependía de la distancia, y por simetría las componentes en el eje x. Por tanto, todo lo que sean constantes, funciones dependientes de x, se integran de manera inmediata y salen fuera de la integral. Ahora queda por resolver una integral de diferencial de y entre y, que es de este tipo de integral elemental. Es un logaritmo neperiano del valor absoluto de la variable más una cierta constante de integración. Con lo cual, simplemente sustituyendo y operando, llegamos al valor numérico del flujo magnético que atraviesa dicha superficie. Llegados a este punto de la clase, intuición de lo que es el flujo magnético. Tenemos la definición matemática precisa de lo que es el flujo magnético y hemos hecho un ejemplo concreto de cómo calcularlo
este caso es un ejemplo cotidiano, que es una pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que al desenchufar un cable saltan chispas? Bueno, siempre en ciencia cabe preguntarse por qué o cómo sucede esto y, bueno, spoiler, la respuesta está en la inducción magnética, que es lo que llegaremos a explicar al final del vídeo. Empezaremos con la ley de Lenz y la ley de Faraday. Y esta es la definición matemática de la ley de Faraday. Dice que aparece una fuerza electromotriz inducida, aquí se llama epsilon, cuando varía el flujo magnético en el tiempo. La parte de que sea inducida es lo que incluye la ley de Lenz, que enuncia lo siguiente. De manera literal dice, cuando un flujo magnético a través de una superficie cambia el campo magnético debido a cualquier corriente inducida, produce su propio flujo a través de la misma superficie y en oposición al campo. He dicho en otras palabras, significa que cuando cambiamos el flujo magnético que atraviesa una superficie, aparece una nueva corriente que intenta revertir, es decir, oponerse al cambio que estamos produciendo nosotros. Es algo así como una acción-reacción en dinámica. Cuando empujas una pared, la pared te devuelve la fuerza. Es algo parecido pero con corrientes y podemos ver que la ley de Faraday se puede interpretar como algo parecido o similar a la segunda ley de Newton. Vamos a ver de nuevo un ejemplo. Tenemos una espira cuadrada por la que circula una corriente y está situada en una zona con campo magnético constante. Si movemos esta espira, sacándola de este campo magnético con una cierta velocidad v, vamos variando el flujo que la atraviesa, motriz inducida, según la ley de Faraday. Para calcularla explícitamente, lo único que tenemos que hacer es, primero, calcular el flujo magnético que atraviesa la espira y después diferenciarlo frente al tiempo. En construcción del ejemplo, el campo magnético ya es perpendicular a la superficie y además es constante. En este caso vemos que la superficie simplemente es L multiplicado por X. De X es la cantidad de espira que está todavía inmersa en la zona con campo magnético. Entonces ahora simplemente diferenciando esta expresión, vemos que BLX tiene un término que se puede expresar dependiendo del tiempo, que es obviamente la X. Pero vemos que menos diferencial de X de T no es otra cosa que la velocidad. Y es importante notar que el signo es negativo. En este caso, este signo negativo viene de que cada vez hay menos espira inmersa en el campo magnético, por lo cual la coordenada X disminuye con el tiempo. Entonces, de esta forma, al tener dos signos negativos, desaparece el que teníamos al principio y vemos que de esta forma aparece una fuerza electromotriz inducida como respuesta a la variación del campo magnético. Y esto no es otra cosa que las chispas en el enchufe que decíamos antes. Lo que sucede entonces al desenchufar el cable es que estamos disminuyendo el campo magnético que atraviesa el enchufe y aparece una corriente eléctrica inducida que trata de oponerse a ese cambio. Ahora, para finalizar, vamos a hacer un resumen de los conceptos que hemos manejado en esta clase. Primero, el flujo magnético. Hemos dicho que esto eran las líneas de campo que atraviesan de manera perpendicular una superficie y que el flujo es la versión integral del campo multiplicado por la superficie. Segundo, la ley de Faraday relaciona de manera funcional la fuerza electromotriz inducida con la variación del flujo magnético. Y por último, la ley de Lenz, que nos dice que esta fuerza electromotriz inducida se opone a los cambios que estamos intentando realizar. Recordad de nuevo que si tenéis dudas podéis rebobinar el vídeo. Muchas gracias y gracias por ver. Fíjense, vieron que el video, a pesar de que tardaba unos 7 minutos, fue bastante ilustrativo, ¿ok? Ahí se explican 3 conceptos muy importantes, faltó el cuarto, que era el de fuerza electromotriz. Fíjense que habló de ley de Faraday, habló de ley de Lenz y habló de flujo magnético. Pero no habló de la FEN. De todas formas, no importa. La FEN es una consecuencia de que el flujo magnético cambie. Y esa consecuencia es que se va a oponer al cambio de ese flujo por medio de un voltaje inducido. Y ese voltaje, que se conoce como fuerza electromotriz, es a consecuencia de una corriente que se induce, pues.
Ahora bien, ¿cuáles son los conceptos claves allí? Flujo magnético. Fíjense, el flujo magnético lo habíamos discutido en la clase anterior como esto. Flujo. De hecho, en la presentación que les coloqué habíamos dicho eso. Esa presentación se las tengo que mandar también. Fíjense, la integral cerrada de B por ds es lo que él establece o lo que se establece como flujo magnético. Nosotros habíamos dicho que B por ds era igual a 0 porque los monopolos magnéticos no existen. ¿Ok? Sin embargo, en este caso, el flujo magnético no es 0 porque o el campo magnético cambia o el diferencial de superficie cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el problema donde se había establecido que esto era 0 y la ocurrencia o no existían monopolos, no hay monopolos, establecía entonces que el flujo magnético era constante. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo magnético era uniforme y que el diferencial de superficie era el mismo siempre. ¿Ok? Pero en este caso no va a ocurrir así. En este caso, fíjense que mi flujo que yo estoy definiendo allí, como el número de líneas de campo que atraviesan una superficie, en este caso ese flujo va a depender del tiempo. Y significa eso que la integral cerrada va a pasar esto. O el campo magnético depende del tiempo o el diferencial de superficie, que es lo que se ve en el problema, en el último ejercicio, cambian con el tiempo. Entonces, ya sea que el campo magnético cambie con el tiempo, el diferencial de superficie cambie con el tiempo, hay un flujo magnético y ese flujo magnético cambia con el tiempo. Por tanto, se establece lo siguiente. Ok, la ley de Lenz establece que el voltaje inducido o la FEM, esto es la FEM, es igual a menos, y esto es lo importante, el signo menos que ustedes tienen acá es la ley de Lenz. Pero esa FEM inducida, ¿de dónde viene? Bueno, de la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que mi famosa ley de Lenz, y de allí caigo directamente a la ley de Faraday, por rebote, fíjense, es la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. En este caso debería tener esto. Entonces sería la integral de B por DS. Vamos a escribir esto más simplificado para no... Vamos a colocar que esto va a ser igual. Esto. O sea, cuando yo utilice esta integral, ya no va a ser para este caso. La voy a colocar para esto. Esto es para ahorrar notación, pues. ¿Ok? Entonces, si el flujo cambia con respecto al tiempo, bueno, se genera una FEM, una fuerza electromotriz. Y el signo menos es porque, evidentemente, si hay un cambio del flujo magnético con respecto al tiempo, que es, mejor dicho, que es esta expresión que está acá, porque lo que estoy viendo allí es una tasa de cambio, una rata de cambio. Entonces, cuando hay una rata de cambio, significa que hay una variación. Bueno, entonces esa variación, ¿sí?, que yo obtengo cuando derivo flujo con respecto al tiempo, bueno, ese signo menos es precisamente
el cambio a esa oposición, la oposición a ese cambio, ¿ok? La oposición a ese flujo, a ese cambio de flujo. Y eso se traduce en una dirección contraria a esa opción de generar ese cambio, y eso se traduce, por tanto, en un voltaje inducido que se conoce como la FEM. Entonces, esto que ustedes tienen acá es lo que cambia con respecto al tiempo, el flujo. ¿Y qué es lo que hace el sistema? El sistema lo que hace es, oye, mira, hay algo que me está cambiando mi estado, mi situación. ¿Qué es lo que hago? Bueno, yo tengo que buscar la manera de revertir dicho cambio. Y eso es precisamente tomar una medida. ¿Cuál es la medida? Exactamente ese flujo, ese afén con signo contrario, pues. Esto es equivalente, jóvenes, a la situación que ustedes han visto cuando se enferman. Si nosotros nos enfermamos, ¿qué es lo que ocurre? El cuerpo activa, dependiendo del patógeno que tengamos en ese momento, ya sea un virus, una bacteria o un hongo, el cuerpo activa las defensas. ¿Qué serían las defensas? Entonces, esa ley de Lenz con su signo contrario. ¿Por qué? Porque los anticuerpos se activan en la medida de que cuando la persona se enferma, entonces yo tengo que tomar una medida para recuperar mi condición original o para que ese cambio no me afecte. Bueno, si yo me enfermo, ¿qué es lo que hace mi cuerpo si está sano? Crear esos anticuerpos para combatir la enfermedad. Bueno, es precisamente esto aquí que se está haciendo de manera matemática, pues. ¿Ok? Hay un aspecto que quiero discutir aquí. Voy a colocar nuevamente el video. Bueno, ya lo tengo aquí. Fíjense, ya le voy a colocar acá que esa parte puede ser que nos preste. Ajá, aquí. Tendremos que lo que hay que resolver simplemente es la integral. No, un poquito más atrás. Ya. Aquí, ajá, por aquí. Es la integral numérica de la componente perpendicular del campo integrada en toda la superficie. Fíjense, ahí dice algo que es bastante interesante. Él argumenta, establece, vamos a escuchar otra vez. Componente perpendicular del campo integrada en toda la superficie. Ajá, él dice que es la componente perpendicular del campo. Pero no está diciendo que es la componente perpendicular a quién, es a la superficie, no al diferencial de A. ¿Ok? Quiero que tengan esto presente porque el diferencial de superficie, que es el llamado diferencial de A, el diferencial de A es perpendicular a la superficie. ¿Ok? Entonces, cuando él establece aquí que es el producto escalar de B por dA, entonces lo que está diciendo es lo siguiente: el campo magnético es perpendicular a la superficie, pero el diferencial de superficie también es perpendicular a la superficie. ¿Dónde están esos vectores? Aquí. Esto es el flujo, estas son las líneas del campo magnético, y este que ustedes tienen acá, fíjense que este pequeño recuadro que yo tengo acá es la porción de área. Y esa porción de área tiene asociado un ds. Ese ds siempre va a ser perpendicular a la superficie. Siempre. Entonces, como el campo magnético es también perpendicular a esa porción de superficie de estudio, entonces tú puedes establecer que el campo magnético multiplicado escalarmente por un vector diferencial de A o diferencial de S, que también es perpendicular a la superficie, entonces a partir de allí estás trabajando con una integral numérica, es decir, una integral que simplemente te da números, no te da direcciones, no te da vectores perpendiculares, no, te da números. B por ds escalarmente te va a dar es
flujo. Flujo eléctrico es un escalar, es un número. Es como el 1, el 2, el 3, el -10, el -100. Es un número. Y esto es importante tenerlo presente porque cuando ustedes están resolviendo los problemas en los parciales, pareciera que cuando utilizan, los que han visto clase conmigo, pareciera que cuando están sacando la ley de Ampere, la ley de Faraday o la ley de Lenz, pareciera que ese concepto de B por DS no ha quedado claro. Ya con esta explicación sí quedó claro. Significa que los dos vectores son perpendiculares, es a la superficie. Es decir, esos dos vectores son paralelos. Y eso es muy importante, porque en vista que nosotros manejemos los conceptos físicos y las herramientas matemáticas adecuadamente, la incidencia de error en el cálculo es minúsculo, cada vez es menor, porque estás aplicando adecuadamente la teoría, la estás explicando como debe ser y estás sacando la cuenta como corresponde. Ese aspecto que quería comentar es muy importante porque uno puede confundirse, bueno, pero es que son perpendiculares, pero ¿por qué entonces el producto escalar no es cero? Bueno, ya con esto espero haber aclarado que B y DA son dos vectores perpendiculares, son a esto, es decir, a esta región que es la superficie, lo que está en azul, pues. ¿Ok? El problema de aquí no... Ajá. Voy a explicar el último que me llamó mucho la atención. Primero esto. Vamos a ver primero la ley de Lenz y después me voy con el problema. Fíjense, vamos a leerlo. Cuando un flujo magnético a través de una superficie cambia, y ya les expliqué en qué forma cambia el flujo, ya sea que sea el campo o el diferencial de superficie, el campo magnético debido a cualquier corriente inducida produce su propio flujo a través de la misma superficie y esa oposición es a un cambio. ¿A cuál cambio? Bueno, al cambio de la variación del flujo con respecto al tiempo. Y esa oposición a ese cambio se representa con un signo menos. Entonces, eso es importante entender porque en la ecuación de la ley de Lenz, la de epsilon es igual a la menos, a la derivada del flujo con respecto al tiempo, el signo menos existe, porque es una oposición a ese cambio de flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces, vamos aquí al problema. Fíjense que aquí él está estableciendo una analogía con la segunda ley, bueno, en realidad sería la tercera ley de Newton, porque el par de acción y reacción es en la tercera ley de Newton, pues. ¿Ok? Pero vamos al problema y con esto termino esta parte. Fíjense. El problema que establece él aquí, y lo vamos a discutir en los problemas cuando lo estemos resolviendo. Fíjense que esto que ustedes tienen acá es una espira cuadrada por donde se circula una corriente eléctrica. Y esa espira, tú la estás jalando, véanlo de esta forma, la estás sacando de esa región donde hay un campo magnético. Dense cuenta que esta X, que no se ve muy bien aquí, esta X representa exactamente cuánto tienes o cuánto del largo de esa espira rectangular todavía permanece dentro de la región de campo magnético. Y dense cuenta que esa X está cambiando porque si esto mide 10 metros y fuera de ella está 1 metro, eso significa que de aquí a acá hay 9. Pero cuando jalas la espira hacia afuera, esta X va disminuyendo. ¿Por qué? Porque este valor va incrementándose. Por ejemplo, pasa 1 segundo, puede ser 3. Entonces, si esto valía 10 completo de largo, entonces esto es 7. Pasa 2 segundos, por ejemplo, ahora no es 3, era 5. Entonces, 5 está aquí y 5 todavía permanece dentro de la región del campo magnético. Entonces, aquí uno puede darse cuenta que lo que está cambiando no es el campo, porque él lo acaba de afirmar después. El campo es uniforme. ¿Qué es lo que está cambiando? El diferencial de superficie. ¿Y cuál es
el área de esa espira que todavía permanece dentro de la región de campo magnético simplemente sería X por L. ¿Por qué L? Porque este L siempre permanece igual. Este es el largo. Este es el que cambia. Entonces, ¿cuál es tu área? L por X. En vez de ser L por H o L por B o L por A, que sería la base de un rectángulo, entonces lo que yo estoy calculando es precisamente el flujo de el área que todavía permanece dentro de la región del campo. Entonces, allí lo único que está cambiando es precisamente el ancho, y ese valor de ancho se simboliza con, en este caso, para este ejemplo, con la variable X. ¿Ok? Dense cuenta que ahí también está una velocidad, porque para que pueda salir de ese campo tiene que estar con una velocidad. No la vas a jalar tú, porque si la jalas tú tendrías que haber una fuerza, y esa fuerza se traduce en una aceleración. Pero en este caso concreto, dense cuenta que aquí tengo una V, que es una rapidez, una velocidad con la que esa espira está saliendo del campo. Pues. Eso es lo que quería discutir con respecto a ese ejercicio. ¿Okay? Voy entonces al último video. Vamos a, entonces aquí, le doy cerrar. Vamos a cerrar esto, porque ahora me interesa que vean esta parte, y ya después de aquí pasamos a... Y está situada en una zona con campo magnético constante. Aquí he dibujado un anillo cuadrado de un conductor. Digamos que es un alambre. Está estacionario y se encuentra en un campo magnético. Y he dibujado algunos vectores para representar este campo magnético. Y los pueden ver al menos en la superficie que está definida o contorneada por este alambre. Y vemos que el campo magnético luce constante. Tenemos este escenario, realmente no está pasando nada muy especial que digamos, pero se vuelve interesante si yo cambio el flujo que pasa por esta superficie. Estos otros dos dibujos muestran el mismo escenario en donde hemos incrementado el flujo. Si vemos estos puntos de nuestro campo magnético, y después diferenciarlo frente al tiempo. Ah, que se mezcló con el otro video ya. En el ejemplo, el campo magnético ya es perpendicular a la superficie y además es constante. En este caso vemos que la... Ok, ahora vamos a poner el otro. Fíjense, vamos a prestar atención, dura menos tiempo, pero por lo menos que me interese explicar, que se explique la idea de flujo, pues. En este ejemplo, los vemos en los demás escenarios y estos vectores están más grandes. Hemos aumentado el flujo magnético. Hemos aumentado el flujo y el campo magnético se ha vuelto más fuerte. Vamos a escribirlo, el flujo, y aquí usamos la letra griega phi para denotar el flujo. El flujo del campo magnético ha aumentado. Y sabemos, a partir de la ley de Faraday, que cuando tenemos un cambio en el flujo, nos va a inducir una corriente en el circuito o en este anillo. La pregunta interesante aquí es, ¿qué dirección va a tener esta corriente? Tenemos dos opciones. La corriente puede ir en sentido horario, como lo estoy dibujando aquí, o puede ir en sentido antihorario, como lo estoy dibujando aquí abajo. ¿Cuál de estos dos creen ustedes será la dirección que tome la corriente? Pensemos en ello. Sabemos que la corriente que va por un alambre por sí sola va a inducir un campo magnético, independientemente del campo magnético que ya tenemos aquí. Pensemos en qué tipo de campo magnético nos va a generar esta corriente dependiendo de la dirección. Si va en sentido antihorario, usamos la regla de la mano derecha, tomo mi mano derecha, mi pulgar va a apuntar hacia la dirección de la corriente y los demás dedos de esa mano me van a indicar el sentido del campo magnético que genera esa corriente. Veamos, dibujo mi pulgar en dirección de la corriente y mis dedos me van a indicar hacia dónde iría el campo magnético. Esto lo hago con mi mano derecha, que más o menos dibujé así. Y vemos que el campo magnético inducido
tiene esta dirección. Y si tomáramos algunos puntos de muestreo de esta corriente inducida en nuestro anillo, se vería algo así. Y aquí lo dibujo solo en algunos puntos de muestreo que me interesan. Noten que estos se van a sumar al campo magnético que ya existe. Y esto ocasionaría que este flujo se incrementara aún más. Estos vectores se harían más grandes. ¿Y esto a su vez qué va a ocasionar? Bueno, si aumenta el flujo, pues la corriente también va a aumentar, que va a hacer que aumente el campo magnético, que a su vez va a incrementar el flujo y de nuevo me va a incrementar la corriente. Y tendremos este ciclo sin fin en donde la corriente va a incrementar el flujo y a su vez el flujo va a incrementar la corriente. Y tendríamos energía que aparentemente surge de la nada, lo que violaría la ley de la conservación de la energía. Así que esto no puede ocurrir. Así que con esto podemos descartar este escenario. La corriente no puede ir en sentido antihorario, pues la corriente inducida no nos puede incrementar o aumentar el flujo del campo magnético. Y por deducción, podemos darnos cuenta que lo que va a ocurrir es el escenario de arriba. Veamos qué pasa aquí. Hacemos de nuevo nuestra regla de la mano derecha. Nuestro pulgar va a indicar la dirección de la corriente inducida. Fíjense, como nos queda un minuto, en la otra sesión vamos a ver lo que falta del video. Este explica directamente por qué la corriente tiene que tener ese signo para el flujo magnético. Nos vemos en un rato, terminamos de ver el video, aclaramos las dudas y vamos a ver si tenemos tiempo de trabajar con algún problema, ¿ok? Entonces, nos Ok. vemos en un momento.